En nutrición vamos a hablar de los requerimientos nutricionales, ya que son algunos valores de referencia. Hacemos énfasis en referencia porque a veces no llegamos a cumplir o nos pasamos o disminuimos según la situación clínica de estos pacientes. Y la mayoría de estudios para obtener estos requerimientos son generalmente a partir de individuos sanos. Por eso a veces se pueden modificar las cifras. Entonces, en cuanto a lo que son los carbohidratos, ya primero que es la principal fuente de energía de los alimentos, lo importante es esto, ¿no? 1 gramo equivale a 4 kilocalorías. Cuando hagamos los cálculos calóricos, es importante conocer los macronutrientes, tanto en gramos como en kilocalorías, y luego también en porcentajes. Algo importante es que el cerebro es un órgano dependiente de carbohidratos. Y si yo no tengo suficiente carbohidratos, voy a tener síntomas neuroglucopénicos. Se me va a afectar, por ejemplo, puedo sentirme mareado, ¿no? Puedo, en algunos pacientes, simular que tengo una ACV. Entonces, es muy importante la glucosa para esos pacientes. Y sí es verdad que el cerebro llega a adaptarse a otros metabolismos por la gluconeogénesis, ¿no? Y llega a vivir de los cuerpos cetónicos. Eso luego lo vamos a ver cuando hablemos de ello. Algo importante. Esta es la cantidad mínima que necesito para evitar hacer cetosis, para evitar entrar a gluconeogénesis y para evitar consumir masa muscular. ¿Ya? Entonces, si esto hay que tenerlo en cuenta cuando estoy con un paciente en ayunas, ¿no? Más si es un paciente frágil que de por sí tiene baja reserva muscular. Entonces yo, si no le doy de comer mucho tiempo, vamos a consumir esa reserva. Y también hay almacén de glucógeno y en el músculo. De los carbohidratos, ya hay muchas clasificaciones, según las cadenas de carbohidratos, podemos hablar de carbohidratos simples y complejos. Lo que me importa a mí es el comportamiento con la insulina y con la glucosa. Entonces, los carbohidratos simples, que vienen a ser, por ejemplo, la fructosa, sacarosa, ¿no? Que es el azúcar de mesa, lo que hace esto es que causa un pico elevado de glucosa y por ende va a causar un pico elevado de insulina. Como hablamos en la clase anterior, si yo tengo pacientes que tienen algún problema con la secreción de la insulina, por ejemplo, resistencia a la insulina, o estos pacientes que hablamos de vaciamiento, estos picos provocan una liberación exagerada, digamos, de esa insulina, causando una hipoglucemia reactiva, ¿ya? Sobre todo esos carbohidratos, los carbohidratos simples. Pero sí se utilizan, por ejemplo, cuando yo quiero corregir una hipoglucemia, porque actúan rápido, ¿ya? Un paciente que usa insulina, que tenga una glucosa de 50, tú le dices que tome pues medio vasito de Coca-Cola, a veces le dices que tome un vaso con 1 o 2 cucharadas de azúcar, y eso va a hacer que la glucosa suba muy rápido, ¿ya? El problema también es cómo sube, puede bajar. Entonces, para mantener esa glucosa, yo necesito carbohidratos complejos, con fibra. Entonces, después de que tu glucosa ya está más de 70, hay que consumir, por ejemplo, una tostada. Si esa tostada, aparte de la agregas falta, va a mantener esa glucosa, no va a hacer que se vuelva a bajar, hasta que no sepa por qué ha tenido ese hipoglucemia. Y los carbohidratos complejos, que suelen tener fibra no digerible, en algún grado, tienen un bajo índice glucémico. Esto entonces hace que la respuesta a la insulina no sea como un pico, sino sea más plana. Los edulcorantes, entonces esto también es importante. Ya siempre se van a comparar con el azúcar de mesa, que es la sacarosa. Entonces, los edulcorantes, miren la potencia que tienen, por ejemplo, el aspartame y la stevia, mucho más dulce, digamos, que la sacarosa. Por eso, si ven cuando me venden el stevia,
las cucharitas son muy pequeñitas, porque si yo pongo una cuchara de mesa ahí, es muy dulce, ¿ya? Entonces, esto es importante saber las equivalencias. Igual cuando hablamos, por ejemplo, porque te dice el paciente, ¿qué es más dulce, doctor? ¿El azúcar o la miel? En realidad, la miel es un poquito más dulce, entonces es un poco menos de cantidad. En cuanto a los edulcorantes, ¿qué es importante saber? Por ejemplo, del aspartamo, que es el que se utiliza, por ejemplo, en algunas gaseosas, en los chicles, en algunas gelatinas, que esto es inestable al calor. Entonces, por eso tiene a veces ese sabor metálico y no lo puedo utilizar yo pues para hacer algo sometido al calor, por ejemplo, repostería. En cambio, el stevia, sí. Del edulcorante a nivel nutricional, lo que hay que saber es que te puede alterar la microbiota intestinal. Entonces, nosotros tenemos microorganismos en nuestro intestino que controlan lo que es el metabolismo del paciente. Por eso hablamos a veces de pacientes que, por ejemplo, son delgados y comen hamburguesa todo el día, y hay pacientes que son gorditos y si comen una hamburguesa se engordan más. Son alteraciones en realidad de esa microbiota, ¿ya? Una de las causas, porque hay varias causas. Entonces, el utilizar edulcorante mucho puede predisponer a disbiosis, que es alteraciones en la microbiota intestinal. Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es que hay que variar. Así como yo varío de ropa, no uso lo mismo, tengo que variar en la alimentación para yo poder proteger esta microbiota intestinal. Si yo como lo mismo, sea salada o siempre la misma lechuga, y no varío, no estoy alimentando mi microbiota bacteriana, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la disbiosis, de la alteración de la microbiota? Puede haber un aumento de peso, ¿no? Que es paradójico, porque digo, si estoy tomando stevia, no estoy tomando azúcar y subo, puede ser por la alteración en estos microorganismos. Por eso es importante variar, no siempre stevia, no siempre azúcar, no siempre miel, puedo ir variando. Inducción a la intolerancia a la glucosa o empeoramiento del control glucémico. Hay pacientes que están, por ejemplo, no usan azúcar, pero están con stevia, y a pesar de esa stevia, se altera la glucosa. Entonces, es muy importante variar la alimentación, ¿no? Alteración de la microbiota intestinal, que esto en realidad es la definición de disbiosis. Aumento de los cambios en los patrones de la respuesta cerebral a la saciedad. Entonces, se ha visto que los edulcorantes no llegan a saciar lo suficiente. Entonces, alteran ese eje que es importante para que uno se sienta lleno, ¿sí? Lo mismo, hay que variar. Y también pueden hacer que haya cambios en la distribución de la grasa, que una mujer que no debería tener, por ejemplo, mucho perímetro abdominal, porque esa es una distribución androide, pase a una distribución androide, en vez de que sea como las peritas que son la mujer, ¿no? Que van más a las caderas, ¿ya? Eso también puede influir por el exceso o el consumo prolongado de edulcorantes. Acá dos puntos también que son importantes. El efecto en las embarazadas. Como no sabemos si esto puede afectar, porque por ética no hay estudios en fetos, también puede alterar la microbiota de ese bebé. Entonces, lo mismo, se varía. Donde sí se ha visto una evidencia clase A es en las caries, ¿no? Que eso lo ve pues, el odontólogo. Sí hay disminución de caries en estos pacientes. El índice glucémico. Entonces, el índice glucémico compara la rapidez de la elevación de la glucosa según los alimentos y comparándolo con 50 gramos de glucosa. Entonces, hay rangos de bajo, moderado y alto. Los factores, yo prefiero, como han visto, carbohidratos de un índice glucémico bajo, ¿ya? Factores que pueden determinar o alterar ese índice glucémico. Como ya hemos hablado, puede ser la fibra, ¿no? Porque lo va a disminuir aún más.
puede ser la grasa también, ¿no? El cambiar cómo elaboro ese alimento también puede alterar. Por ejemplo, en teoría, un plátano congelado tiene un poquito menos de elevación de la insulina que un plátano muy maduro, ¿ya? Por eso también acá hablamos de los jugos, ¿no? Que elevan mucho más la insulina y la glucosa. Acá se puede ver un poco lo del índice glucémico. Entonces, esta es la curva de la glucosa, la curva normal. Y esta es la curva de un alimento que es menor que esta glucosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un índice glucémico menor o mayor que la glucosa. Menor, ¿no? Porque no sube tanto como la glucosa en sí, como los 50 gramos. Por ende, la insulina también está a la par. Entonces, esto es algunos ejemplos de índices glucémicos que lo puedes buscar en cualquier buscador. Hay calculadores. Por ejemplo, ¿no? El arroz, miren el índice glucémico, la fruta, miren el índice glucémico, la leche, miren el índice glucémico. Los cornflakes. Y obviamente que eso también varía por la cantidad, ¿no? No es igual, no sé, un plátano que un jugo de 5 naranjas. También hay que estandarizar. Cosas que ustedes ya saben de la digestión y la absorción de los carbohidratos, pues la digestión inicia en la boca con la amilasa salival, posteriormente pasa a utilizar la amilasa pancreática y luego las disacaridases, ¿ya? Que es para que se absorba al final la insulina. Esto sucede a nivel del intestino delgado, mayormente a nivel del intestino. Y algo importante, para que yo absorba esta glucosa, necesito insulina. Por eso los pacientes diabéticos, aunque comen lo que comen, si no hay insulina, no la absorben, o sea, siguen siendo flaquitos. Si tienen necesidad de insulina, pues pueden mantener el peso de una manera de saber también que el paciente está bien controlado, porque el peso se mantiene o sube, pero si sigue bajando, tal vez esta insulina, la que le estoy poniendo, no es suficiente. Siempre vamos a mezclar un poquito con endocrinología, porque en realidad van de la mano. Ya, entonces todos estos cuadritos que están en rojo siempre se los deben saber, ¿ya? Entonces la distribución calórica va a depender de, como les he dicho, la situación del paciente, ¿no? Y de la dieta del paciente, que eso uno lo va a ir modificando también. En porcentajes, la distribución calórica de los carbohidratos es un 50 o un 60%. Y la distribución de azúcares libres debería ser menor a un 10%. Si hablamos de gramos y gramos por kilogramo de peso, los valores varían de 130 a 200 gramos por día o de 2 a 5 gramos por kilo de peso. Es importante que yo sepa estos márgenes. Más que el porcentaje, me importa los gramos y los gramos por kilo de peso. Y lo mínimo que ya hemos dicho que necesito para evitar cetosis son 50 gramos. Entonces, las dietas cetogénicas, por ejemplo, que a veces hablamos, hablan de esto. Deberían tener, no es nada de carbohidratos, sino es menor a esto, ¿no? Porque si fuera una dieta sin carbohidratos, lo que da muy riesgoso para ese paciente, a nivel renal, a nivel de su masa muscular. Adaptaciones fisiológicas que se dan en relación a los carbohidratos. Entonces, en el embarazo, con los primeros trimestres, hay que aumentar el aporte de carbohidratos. De mi porcentaje normal, yo puedo subir hasta un 15 o 35%. ¿Ya? Porque el bebé vive de carbohidratos. La mamá, en realidad, vive de las grasas. Es un metabolismo cambia. Entonces, si yo no doy carbohidratos, entendiendo que carbohidratos también son frutas, verduras, no necesariamente el arroz y la papa, pero si no doy suficientes carbohidratos, el bebé va a desarrollar RCU,
¿no? Un retraso del crecimiento intrauterino. Algo que también es importante es el comportamiento de la insulina en estas etapas, porque también con eso yo voy a ir modulando mi dieta. Entonces, si en los primeros 2 trimestres, la embarazada tiene tendencia a sensibilidad a la insulina. Todo lo que come se va al bebé, entonces la mamá tiene riesgo en realidad de hacer hipoglucemias. Por eso es muy importante la ingesta frecuente, ¿no? Cada 2 horas, cada 6 horas. Y siempre con un tipo de carbohidratos que vamos variando. Primero pues un pan, luego una fruta, luego una ensaladita, vamos a ver. Y en el tercer trimestre es al revés, ahí ya no hay tanta sensibilidad a la insulina, sino hay una resistencia a la insulina. Por eso, a partir de las 28 semanas, por ejemplo, a las gestantes, se les tiene que ver que no hagan diabetes gestacional, ¿ya? Por esa resistencia. ¿Qué más? Y en este caso, tampoco le quito los carbohidratos, pero igual los voy modulando, ¿no? Tal vez con un aumento de fibra, tal vez la cantidad, o lo que va a hacer que haya mayor sensibilidad es el ejercicio. No le voy a decir, anda a correr, pero caminatas después de las comidas te puede ayudar, ya de 10 a 15 minutos, podría ayudar. Actividad física igual. Entonces, en la actividad física, el consumo de carbohidratos, porque es lo primero que utilizo, tiene que ser frecuente, ¿no? Y obviamente va a depender del ejercicio que estoy haciendo, de la intensidad que estoy haciendo. Y es muy importante la recuperación, ¿no? De los requerimientos, inclusive pueden aumentar. Por eso, cuando están haciendo estos van a hacer pesas, comen todo el día carbohidrato y también en sus post-entrenamientos también comen carbohidratos para recuperar el glucógeno de la masa muscular. Y lo que es la adaptación durante la enfermedad. Este es un término que vamos a hablar mucho, que es estrés metabólico. ¿Ya? Entonces hay hiperglucemias de estrés en pacientes obesos o pacientes que tienen alguna predisposición a alteraciones de la glucosa con enfermedad activa, ¿no? No sé, una infección, una neumonía, el COVID, ¿no? Se puede alterar el control de la glucosa sin ser diabéticos en ese momento. Entonces, lo que también se ve cuando yo sobrealimento, porque es muy importante, por eso hablamos en la primera clase, modificar mi dieta según la actividad del paciente. Estos son parámetros que estoy sobrealimentando. Hipertrigliceridemia, alteraciones del perímetro del hepático, que es un tipo de esteatosis hepática. ¿Ya? Porque hay mucha resistencia a la insulina en estos casos, además de las modificaciones de la dieta, tengo que ponerle bastante insulina para que lo metabolice. Entonces, en cuanto a la hiperglucemia de estrés, si es un paciente que puede ingerir alimentos vía oral, estas son las modificaciones, ¿no? Seguimos con el mismo porcentaje de carbohidratos. Acá hablamos de grasas para hablar del índice glicémico, ¿no? Si yo aumento el porcentaje de grasa o lo llevo al límite alto, no va a subirme tanto esa glucosa. Las proteínas son de 10 a 20 y también tienen que haber fibra. En cuanto a la hiperglucemia de estrés, no necesariamente va a mejorar si yo le doy suplemento. Eso luego se va viendo según el pronóstico o la evolución clínica del paciente. ¿Ya? Entonces, cuando damos nutrición enteral, por ejemplo, acá tengo que dar fórmulas con fibra, porque tienen esa tendencia a la hiperglucemia de estrés. ¿Ya? Y obviamente nunca la restricción calórica va a ser un tratamiento para el control glucémico. O sea, si veo un paciente que está en 300, digo, ¿para qué le doy comida? No, ¿qué es lo que tendría que darle? A ver, ¿alguien sabe? Comenzamos acá con los chicos presenciales. Hemos hablado. ¿Cuál es el tratamiento de las glucosas elevadas? Datos simples. No, Carbohidratos complejos. Darle carbohidratos complejos que tengan fibra. Pero, ¿qué hago si cuando hay hiperglucemia de estrés, también hay un problema en la secreción de la insulina?
Entonces, tengo que darle, además de la comida que le voy a dar, insulina. Muy bien, porque si no le doy insulina, aunque me coma ese pan, no lo va a absorber, queda en la sangre, sigue en 300, 300. ¿Ya? Insulina, eso tienen que aprender. Fisiología del ayuno. ¿Ya? A ver, acá, las glucosas normales, estos son los valores. Desde acá ya estoy poniendo. A veces uno se deja guiar de lo que dice el laboratorio, ¿no? Entonces, en el laboratorio mi rango de referencia es de 70 a 110. Pero mi rango de referencia es según las sociedades científicas. La Sociedad Americana de Endocrinología o de Diabetes te dice que esto es el rango de normalidad. ¿Ya? Tras la ingesta de la glucosa se metaboliza en el hígado, se convierte en glucógeno, se deposita en músculo y también a nivel hepático, ¿no? Y el exceso de lo que yo como termina siendo triglicéridos. Entonces, exceso es triglicéridos, tanto de grasas como de carbohidratos. Eso es algo para decir, ¿no? Porque a veces, respecto a los triglicéridos altos, escuchan, nada, cero grasa. El arroz solito, ¿no? Eso también, ese arroz, para alguien que está sedentario y como yo, puede ser exceso si lo como todos los días, aunque sea pues sacrificado, sin nada de grasa. Luego, por el ayuno, yo puedo mantener la normoglucemia a partir del glucógeno y de la gluconeogénesis, ¿ya? Y lo que ya les he dicho, para evitar la pérdida de la masa muscular, tengo que evitar entrar en cetosis. Entonces, ¿cuáles son las fases del ayuno? Más o menos. Entonces, en las primeras horas de ayuno, yo vivo sobre todo del glucógeno hepático. Y luego puedo utilizar también el glucógeno muscular, pero pasa un tiempo, más de 5 días, 7 días, y comienzo a hacer gluconeogénesis, ¿ya? Y lo que importa es, primero es a partir de los lípidos, acá es cuando hablamos de cuerpos cetónicos. Pero si yo, después de utilizar mis reservas de lípidos, termino utilizando mis reservas de proteína, que eso es en realidad incompatible con la vida cuando utilizo más de un 50 o un 30%, ¿no? Más de un 50%. La idea es nunca llegar a eso. Por eso también hablamos pues, de aportes de grasas, aportes de lípidos, y sobre todo, aunque yo como proteína, no significa necesariamente que se va a ir a mi masa muscular. ¿Cómo se va a ir a la masa muscular? ¿Alguien sabe? Haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la rehabilitación. No es que le vas a mandar a hacer pesas, pero a un paciente que está, por ejemplo, encamado, está consumiendo su masa muscular. La va a consumir aún más si tú lo dejas en ayuno. Entonces, para evitar eso, no se deje en ayuno, o se deje en ayuno el mínimo posible y se hace rehabilitación. O se le dice, pues ya no esté en la cama, vamos a pasar a sentarnos al sillón. Y de ahí vamos a hacer paseos en el pasillo. Y de ahí ya baja rehabilitación. O en el cuarto hago estiramiento y mantengo mi masa muscular. Diabetes, que es pues un tema frecuente, es una patología metabólica crónica que se caracteriza por una inadecuada utilización de la insulina. Puede haber insulinoresistencia, ¿no? Que es más una afectación periférica, o sea, una alteración sobre todo en cuanto a la grasa, en cuanto a la infección de un paciente, y una producción insuficiente que es la diabetes tipo 1. Ya más vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Y esto se relaciona con complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, ¿por qué lo vemos acá? Porque la educación nutricional, la educación diabetológica, incluye que el paciente sepa cómo debe alimentarse. Objetivos nutricionales de sus glucosas, esto dependiendo de las edades, tiene que tener esos parámetros. De la glicosilada, que es como yo mido el control glucémico de estos pacientes. Entre 6, 7, si es un paciente mayor, geriátrico, con comorbilidades, hasta 7,5, 8, dependiendo de la inquietud. Necesito que reduzca su riesgo cardiovascular, eso quiere decir que tengan bajo LDL, HDL elevado y bajos triglicéridos.
pero normalmente el patrón de estos pacientes es al revés. Tienen LDL elevado, HDL en el piso de 30, 20 y triglicéridos en el 100. Es un patrón muy metabólico, ¿ya? Y algo importante que se me olvide, para subir el HDL, que son las grasas buenas, no es necesariamente darle grasas buenas, o sea, no solamente que coma palta, sino que haga ejercicio. Eso también sube el HDL. Y reducción de la presión arterial también. Los requerimientos en estos pacientes son similares, ¿no? En cuanto a porcentaje, 50 al 60%, siempre incluir las fibras, carbohidratos de un bajo índice glucémico, y los requerimientos son de 130 a 180. Como les digo, más me importa esta cantidad que el porcentaje en sí, ¿ya? Edulcorantes acalóricos, hemos hablado de la controversia con la alteración de la microbiota intestinal, inclusive pueden empeorar el control glucémico, ¿no? Entonces, lo que es porciones pequeñas y variadas. Las grasas siempre preferir las grasas, ¿no? Siempre preferir las grasas buenas, ¿no? Las poliinsaturadas. Y proteínas va a depender, eso también es algo importante que tienen que saber. Proteínas siempre tienen que preguntarse cómo está el riñón. Si yo doy mucha proteína, voy a terminar o puedo terminar dañando esa función renal. ¿Ya? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sus requerimientos inclusive, como es acá, son menores a 0.8%. Pero eso varía según la situación clínica del paciente. Entonces, tal vez, por ejemplo, si tiene un paciente con una creatinina de 5, o sea, su filtrado está en nada, le doy 0.8, pero sus requerimientos han aumentado porque tiene una infección, porque tiene, no sé, COVID, tiene neumonía, está comenzando a caminar. Entonces, yo tengo que subir estos requerimientos, estos gramos por kilo. Pero ¿cómo me aseguro que no estoy dañando el riñón? A ver, a los chicos virtuales. Está Juliana. Juliana, sí, doctora. Sí, doctora, hola, pero no lo escucho muy bien. ya, te voy a escribir la pregunta, ¿ya? Vayan ustedes también pensando. Entonces, cuando hablamos de proteína, es importante controlar la función renal. Tú tienes un paciente con enfermedad inicias a 0.8 gramos por kilo. Pero si ese paciente lo hospitaliza, tiene una fístula, que hablamos en la clase pasada, una fístula cutánea con un débito alto, aumentas el aporte de la proteína. Yo le voy a decir a 0.9 gramos por kilo. Me aseguro que no estoy dañando ese riñón. ¿Qué opina Juliana? ¿Cómo me aseguro que no estoy dañando ese riñón? Doctora, ¿podría ser realizándole exámenes diarios para medir la función renal? Porque cuando se usan proteínas en pacientes tenemos el riesgo de que haya un efecto renal adverso. Y en este caso el paciente ya tiene una enfermedad crónica.
¿Qué opinan ustedes? Acá presenciales. Vamos a medir el aclaramiento de la creatinina. Claro. Muy bien, es lo que han dicho. Entonces, eso se llama monitorizar. Yo voy a monitorizar cómo está haciendo. Serviría también pedirle urea junto con el... Claro, porque así también vas a ver si la urea está, la proteína también tiene integración úrica, ¿ya? Entonces, si tienes una creatinina que va subiendo o una urea que va subiendo, no te puede manejar ese carbohidrato, perdón, esa proteína, ¿no? A pesar de que tú intentaste, ¿no? Porque sí necesita más, porque ya como les he dicho, fístula es aporte de proteína. Para que cierre la fístula tengo que darle más, pero así a veces se presentan los pacientes. Pues yo en ese punto estoy limitada, no le puedo dar más hasta que venga el nefrólogo y, no sé, le haga diálisis, me ayude, o le damos, como lo vuelven acidóticos, le comenzamos a dar bicarbonato para proteger esa función renal. Si con 0,9 sigue con la misma creatinina, la urea no sube, pues más de acá a un tiempo intento subirlo un poco más. Entonces, algo importante para saber que mi tratamiento está siendo muy efectivo, es monitorizar. Muy bien. Muy bien. Ya, eso era la respuesta. En cuanto a micronutrientes, lo que es importante es que como la mayoría de estos pacientes toman metformina, la metformina altera la absorción de ciertas vitaminas, sobre todo la vitamina B2, no se absorbe bien, ¿ya? Entonces, es importante las determinaciones, lo mismo, monitorizar determinaciones anuales de vitamina B y asegurarnos un consumo adecuado. Y en caso de que no haya un consumo adecuado, yo le tengo que suplementar. ¿Cómo voy a suplementar en estos pacientes que tienen un problema en la absorción de la vitamina B2? A ver, los chicos acá presenciales. ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Si tengo pacientes con metformina, no se absorbe bien la vitamina B2. Entonces, yo tengo que, si sé que está comiendo adecuada aportes, o sea, carne al menos 2 veces a la semana o una vez, ¿qué hago? Y a pesar de eso, no se controla esa vitamina B2, sigue baja. ¿Cómo suplemento? ¿Qué vía voy a utilizar? Puede ser por vía oral, creo que venden pastillitas de combo. Puede ser vía oral, pero es un problema de la absorción parenteral, una intramuscular. En realidad puedo usar también una vía oral, pero el tiempo del aporte tiene que ser mucho mayor. La inyección es una vez a la semana, tal vez por un mes o 2 meses. Esto tengo que hacer 6 meses. Igual siempre comienzas con un poco de aporte parenteral. En el caso de la deficiencia de vitamina B12, ¿podemos esperar que haya trastornos relacionados? Claro, siempre tengo que descartar, ¿no? Una causa puede ser esto de la metformina, pero tal vez un paciente que tiene anemia plástica, ¿no? Y eso también lo tengo que ir viendo. ¿Ya? Complicaciones crónicas, estamos hablando también de la gastroparesia, ¿no? Entonces, esto también se relaciona con, a veces, el mal control glucémico. Por eso hay que darle un manejo nutricional. Lo hemos visto cuando hablamos de alteraciones del vaciamiento. Dieta fraccionada, porciones bajas en fibra sin quitarla, ¿no? Disminuir los lípidos, porque esto enlentece y de por sí esto ya es un enlentecimiento en el vaciamiento. Ingerir líquidos abundantes, que eso puede intentar acelerar, ¿no? Y medicamentos procinéticos como la metoclopramida. Y esto es, pues, como es la dieta, pues, balanceada para un paciente diabético, ¿no? La cantidad de carbohidratos es un cuartito, las proteínas un cuartito, y lo demás tiene que ser verduras. Hay que incluir siempre grasas saludables y líquidos abundantes. Y ya está. Vamos a hacer un par de preguntas. A ver, vamos a hacer esto.
Entonces tengo un paciente diabético con antecedente de mal control glucémico, hospitalizado por un cuadro de sepsis de foco respiratorio. Tras un par de días ha comenzado a presentar mejoría clínica y ya inició tolerancia oral de manera satisfactoria. Entonces hoy día le traen esto: un vaso de jugo de papaya y piña, una ensalada de 2 frutas, manzana y piña, 2 rebanadas de pan con mermelada de mantequilla, un té endulzado con una cucharadita de azúcar y un vaso de leche con una cucharadita de azúcar. ¿Qué les parece primero este menú? En cuanto a carbohidratos, en cuanto a lípidos, en cuanto a proteínas. ¿Cuál es la proteína que hay acá? La leche. Muy bien. ¿Y cuáles son los carbohidratos que hay ahí? La fruta, el pan, la mermelada, el azúcar, ¿no? Entonces, yo no creo que mis requerimientos sean así. De grasa no llega ni a un 15, perdón. Grasas es tu mantequilla, que para comer es mala, ¿no? Entonces, no llega ni a 10, ni a 20, ni eso tampoco. Es mucho carbohidrato, ¿no? Entonces, si yo no le pongo insulina, ¿qué va a presentar este paciente? Puede tener cuerpos cetónicos. Porque este paciente ha tenido hiperglucemia diabética, aparte que es diabético, pues ha descompensado su diabetes. No es cuestión que le quite la comida, sino tengo que ajustar su tratamiento. Puede presentar alteraciones del perfil hepático. ¿Por qué? Porque tal vez no utiliza esto si no le pongo suficiente insulina. Triglicéridos elevados, lo mismo. Exceso para lo que está utilizando ese paciente. Hipoglucemias, no creo, pero si me paso de dosis y le quito y no come, ahí podría haber. Marque la verdadera. El índice glucémico se relaciona con la cantidad de carbohidrato consumido. Se puede relacionar con la cantidad. En el embarazo se debe duplicar las calorías de los consumidas. No. Los cuerpos cetónicos en orina se producen por la degradación del glucógeno hepático, no por la gluconeogénesis. El índice glucémico es mayor en un jugo de naranja que comer la fruta, claro, ¿no? Entonces, de 1800, ¿cuánto sería el 50 o 60% que tiene que venir de carbohidratos en calorías? 900 mínimo sería 50 o un poquito más, de 60%. Los carbohidratos que tienen alto contenido de fibra tienen un índice glucémico alto o bajo. Bajo, muy bien. Y la cantidad necesaria para evitar el catabolismo tiene que ser de 50. Muy bien. Para la siguiente semana vamos a hablar de la dieta mediterránea. Entonces ahí les he puesto un artículo, obviamente pueden buscar otro. Y tienen que revisar, hay un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea. Eso hay que revisar. ¿Ya? ¿Qué grupo es? Ya, y ahora, ¿quién expone? Doctora, esto de mi grupo, Ya. pero soy la única presencial, 2 son virtuales. Claro, sí, estuve sentado y en la sala. ¿Por qué no puedo?
Ya, entonces, ¿quién va a comenzar? ¿Puedo adelantar la pantalla? Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre disfagia. Ya, bueno, comenzamos. Eh, el término disfagia se refiere más que todo a la dificultad para la deglución, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes nos van a referir que, que los alimentos se le clavan o se les pegan o que la comida no desciende bien. Entonces, la deglución va a ser un proceso complejo y en el que van a participar múltiples estructuras como del sistema nervioso central, los huesos de la cabeza, el cuello y músculos, así como los pares craneales. 5, 7, 9, 10 y 12. Esta va a comprender 3 fases, la cual va a ser la primera la fase oral, la segunda la fase faríngea y la tercera la fase esofágica. Entonces, la disfagia puede producirse por la alteración de cualquiera de cualquiera de estas fases, pero ahora vamos a hablar exclusivamente de la disfagia orofaringea, o también va a ser denominada disfagia de transferencia. Siguiente, por favor. Entonces, este va a ser, como ya mencioné, un trastorno frecuente y su prevalencia va a aumentar con la edad, ¿no? Lo que está relacionado directamente a su etiología. Entonces, vamos a ver que se va a presentar en el 60% de los pacientes institucionalizados, es decir, que viven en asilos o centros geriátricos. Y también en mayores de 65 años se estima que va a tener una prevalencia del 7 al 22%. Entonces, tiene una gran importancia no solo por su frecuencia, sino también por la morbi-mortalidad que va a condicionar, ¿no? También sus costos sanitarios y su repercusión en la calidad de vida que va a estar relacionada con la salud. Entonces, su diagnóstico es fundamental, ¿no? El abordaje clínico de la disfagia orofaringea va a ser muy complejo y generalmente va a requerir de la participación de un equipo multidisciplinario para un mejor enfoque terapéutico, pero el objetivo primario del tratamiento es la recuperación del mecanismo normal de la deglución, pero en muchos casos esto no va a ser posible. Entonces, se tomaría como un objetivo primario el restablecimiento y el mantenimiento del estado nutricional y también la prevención del desarrollo de complicaciones, ¿no? Para lo cual va a ser necesario buscar vías alternativas de nutrición, ¿no? Que pueden ser natural o por catéter. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar ahora un poco de las fases de la deglución. Entonces, como ya había mencionado, la deglución, su objetivo principal va a ser la nutrición del individuo, que va a tener 2 características, que es la eficacia de la deglución y la seguridad de la deglución. La eficacia va a ser la posibilidad de ingerir alimentos en su totalidad de calorías y agua necesarias para mantener una adecuada nutrición e hidratación. Y la seguridad de la deglución es la posibilidad de ingerir el agua y las calorías necesarias sin que se produzcan complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces también es necesario conocer los conceptos de penetración, que va a ser la entrada del alimento por encima de las cuerdas vocales, y la aspiración, que es la entrada del alimento por debajo de las cuerdas vocales, y esta puede ser sintomática o asintomática y va a depender de la integridad y de la sensibilidad laringea, perdón, y también del reflejo tusígeno y los mecanismos de limpieza traqueal. Entonces, la deglución va a ser un proceso muy complejo que va a demorar de unos 3 a 8 segundos y va a generar, o sea, va a exigir
una coordinación perfecta de lo que ya había mencionado antes, que son los cerca de 40, son 40 grupos musculares de la boca, la faringe, la laringe y el esófago. Y estos van a tener una inervación donde van a intervenir en el centro de la deglución y los pares craneales, que van a ser el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12. Siguiente, por favor. Entonces, la deglución, como ya había mencionado, va a tener 3 fases. La primera, la fase oral, que van a intervenir 3 acciones, que son la masticación, la propulsión y el paso a la faringe. La masticación va a ser la formación del bolo alimenticio, también se va a conocer como una fase preparatoria, y su propulsión y paso a la faringe, que es la fase propulsiva, que esta va a durar menos de un segundo. Esta última se va a producir por un movimiento lingual que va a presionar el bolo alimenticio contra el paladar duro y lo dirige hacia posterior. Entonces este se va a producir va a producir una forma de canal por la contracción del músculo hipogloso. Entonces se va a abrir el sello palatogloso y va a permitir el avance del alimento, que esta vendría a ser la fase involuntaria. La fase voluntaria, perdón. Bueno, continuando tenemos la fase faringea, que es la que sigue la fase oral y va a estar constituida por unos procesos coordinados de manera secuencial. Entonces, primero vamos a tener que los mecanos receptores de la faringe van a enviar señales a nuestro sistema nervioso central y se va a activar el reflejo deglutorio, que se va a caracterizar por el cierre de la nasofaringe mediante el velo del paladar y la elevación y cierre de la laringe, lo que nos va a producir la apertura del esfínter esofágico superior y la contracción de la musculatura faríngea. No todos estos procesos nos van a hacer posible el paso del bolo alimenticio al esófago y a la vez van a impedir su entrada en la vía aérea y su reflujo hacia la nariz. Entonces esto vendría a ser la fase involuntaria. En la fase esofágica va a ser en la cual ya llega el bolo al esófago, va a impulsar el bolo hacia la cavidad gástrica y esto se va a producir gracias a la contracción peristáltica del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior, que se va a conocer también como la fase involuntaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las causas de la disfagia orofaringea. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, la disfagia orofaringea puede ser consecuencia de diferentes causas, ¿no? Pueden ser causas estructurales o pueden ser causas funcionales. Dentro de las funcionales, en las que me voy a centrar ahora, vamos a encontrar que pueden ser por enfermedades neurológicas, por enfermedades musculares, también por enfermedades del esfínter esofágico superior. Bueno, en cuanto a las enfermedades neurológicas que van a poder causar esta disfagia, encontramos al ACV, que la mayoría de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular van a desarrollar esta disfagia, lo cual es causado por el impacto neurológico que tiene esta afección, ¿no? Esto se da más cuando la parte del cerebro que va a controlar los músculos de la garganta se ha afectado por este accidente cerebrovascular. Una de las complicaciones de la disfagia por el ACV va a ser la neumonía por aspiración, la asfixia o la desnutrición del paciente. Pasa las causas. Pasa las causas. ¿Cuáles son las siguientes diapositivas? Pasa. Y de eso ya hemos hablado. Sigue. Sigue. Las fases de la reclusión, sí es importante que eso ya lo sepan. Sigue. ¿Qué más hay? Sigue. Sigue. Sigue.
Ya. A ver, diagnóstico, ¿a quién le toca? A mi doctora. Ya, a ver. Bueno, al hablar de disfagia, o cuando ya vamos a tratar a un paciente con disfagia, tenemos que hacernos las preguntas de si es una disfagia orofaringea o una disfagia esofágica, si es que se sospecha de un trastorno funcional y si es que existe alguna enfermedad subyacente que sea la causante de la disfagia o esté relacionada de alguna forma con ella. Es por eso que tenemos que remarcar la información de la historia clínica. Bueno, ante todo paciente que consulta por disfagia, tenemos que hacerle una evaluación, como ya sabemos, la anamnesis. Y cuando llegamos a hablar ya de los síntomas, tenemos que diferenciar los dos tipos de disfagia que hay. Entonces, si es que tenemos una sensación de disfagia o de como que sienten que el alimento se les pega por debajo del hueco suprasternal, estaríamos hablando de una disfagia orofaringea. Y en el caso de que sea una sensación a nivel cervical, puede ser tanto esofágica como faríngea, pero no es muy específico en este caso. Ahora, en el caso de los síntomas, como la dificultad para el inicio de la deglución, regurgitación nasal, tos, carraspera, disfonía o disartria, estos van a estar presentes en la disfagia orofaringea, más no específicamente en la esofágica, es más, suelen estar ausentes. Y en cuanto a la consistencia de los alimentos, la consistencia de los alimentos son los que provocan molestias en el paciente. En general, no tienen un gran valor para el diagnóstico diferencial entre ambos tipos de disfagia, pero algo que podemos resaltar es que en la disfagia orofaringea, la dificultad para pasar líquidos es mayor a la dificultad para pasar sólidos, y en la esofágica, la dificultad para pasar sólidos es mayor o igual que para pasar líquidos. Ahora, si hablamos de la duración de los síntomas, como vemos en el cuadrito, en el caso de una disfagia de instauración brusca que esté acompañada de síntomas neurológicos, podríamos estar hablando de un ACV. Cuando es progresiva y de corta duración, estaríamos o deberíamos considerar lo que es una enfermedad neoplásica, y más aún si es que hay pérdida de peso. Y si es que es de evolución lenta, se deben considerar problemas como miopatías inflamatorias y degenerativas. Ahora, en el caso de los fármacos, es importante saber si es que el paciente ha tenido algún tratamiento previo o tiene un tratamiento que ya esté tomando, o también si ha tenido alguna operación, una intervención quirúrgica o un tratamiento radioterápico o quimioterápico. En este caso debemos considerar los fármacos cáusticos para el esófago o los que puedan causar extrapiramidalismo. En el caso de los medicamentos cáusticos para el esófago, los más frecuentes reconocidos son antibióticos, antiinflamatorios y bifosfonatos. Los que quiero resaltar aquí son los antibióticos, ya que son los responsables de la mitad de los casos, destacando tetraciclinas y especialmente la doxiciclina. Y también tenemos que tener en cuenta si es que el paciente ha tenido enfermedades orofaringias y se han estado en tratamiento, ya sea una cirugía de cabeza-cuello, radioterapia o una quimioterapia. Ahora, en el caso de la exploración física, es importante considerar las consecuencias que va a tener la disfagia, como puede ser, como ya vimos en un inicio, el estado nutricional es el que se ve afectado cuando tenemos esto. Entonces tenemos que evaluar el estado nutricional del paciente y también si es que hay alguna complicación pulmonar o algún compromiso. A la hora de la exploración física, vamos a ver, o bueno, se van a revelar algunos signos, ya sean neurológicos, musculoesqueléticos, cutáneos o endocrinometabólicos. Por ejemplo, si es que tenemos a un paciente con exoftalmos, taquicardia, temblor y sudoración, tendríamos que descartar hipertiroidismo. Y en el caso de que tengamos un
un paciente con alteraciones cutáneas, como puede ser el eritema en alas de mariposa, telangiectasias o púrpura, nos obliga a descartar conectivopatías. También es muy importante incluir la inspección de la cavidad oral, ah, también viendo la capacidad de apertura de la boca del paciente, la masticación, la ausencia de piezas dentarias, si es que usa prótesis, o sea, presencia de restos orales, o cualquier otra alteración que podamos encontrar en su anatomía. Y como también es importante la inspección y palpación de cabeza y cuello, para ver si es que podemos encontrar alguna masa o alguna fístula, y centrándonos en la orofaringe y la exploración neurológica, ya que como antes les comenté, es que tenemos una disfagia más síntomas neurológicos, podríamos estar ante una ACV. Bueno, el test clínico para el diagnóstico de la disfagia orofaringea. Cuando llega un paciente a la consulta con posible disfagia orofaringea, es decir, que nos dicen, ¿no? Los alimentos se clavan, no se pegan, no se atascan, o bien la comida no desciende, independientemente de cuál sea la causa de esto, después de realizar la historia clínica, es recomendable hacer este test. Entre los cuestionarios utilizados tenemos el test de Wise-Coles y también tenemos el test EAT10. Estos tests van a consistir en una serie de preguntas, las cuales no van a quitar mucho tiempo, pero sí van a ser de mucha importancia. Las características que tenemos que son fáciles, son reproducibles, no van a consumir mucho tiempo y puede ser realizado en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. No va a conllevar ningún riesgo para el paciente, dado que no es un método invasivo. Además, que puede ser utilizado en pacientes ambulatorios. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el cuestionario que va a constar de 11 preguntas, como las que son si presenta dificultad para tragar o para tragar líquidos, para tragar comidas blandas como el puré, las tortillas, o comidas sólidas, o dificultad con su propia saliva. Este test nos va a ayudar a ver si el paciente presenta problemas, ya sea para deglutir, con qué texturas presenta problemas, con qué frecuencia y cuál va a ser la severidad. Siguiente, por favor. Este cuestionario sí hay que revisarlo, ¿ya? Sí es importante al menos que sepan qué se le puede ir preguntando en su evaluación clínica. Ya, continúo, siguiente. Bueno, el test de agua. Este test va a consistir en un procedimiento que se va a realizar 4 veces seguidas durante 4 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. La prueba va a consistir en administrar, como vemos en la imagen, 10 mililitros de agua en una jeringa de alimentación. Entonces se le va a administrar 10 mililitros 4 veces seguidas. En la cuarta vez se le va a administrar 50 mililitros. Consiste en observar cualquier cambio que presente el paciente al administrarle esto, ¿no? Ya sea tos, babeo, una alteración en la voz o la saturación de oxígeno. Si el paciente presenta disfonía o alguno de los signos que ya indiqué, como babeo, tos, la prueba va a ser positiva. Si no presenta ninguno de estos, va a ser negativa. Este test de agua está siendo reemplazado por la prueba de volumen viscosidad. ¿Por qué? Porque este test presenta un riesgo para el paciente, ya que puede inducir a un diagnóstico erróneo, porque altera la seguridad del paciente, porque tiene riesgo a una aspiración. Además, no nos va a indicar si el paciente tiene problemas en la deglución. Entonces, como ya dije, es reemplazado por el test de volumen viscosidad. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las pruebas que se van a utilizar también para el diagnóstico de la disfagia es el test de la viscosidad. Siguiente, por favor. Este test, bueno, nos va a permitir identificar a aquellos pacientes que van a tener, ¿no?, una disfagia orofaringea. Este método como tal va a indicar tanto alteraciones en la seguridad y también, ¿no?, en la eficacia. Además, es importante porque nos informa del tipo de bolo alimenticio que va a ser adecuado para cada paciente.
¿no? Es importante recalcar también de que si vemos que el paciente, bueno, si tenemos una sospecha de que el paciente tiene problemas en cuanto a la deglución, realizando este test, es preciso, ¿no?, que se realice una videofluoroscopía o también una videoendoscopía con el fin de poder establecer un tratamiento o una rehabilitación adecuada. Entonces, el test como tal va a consistir de, bueno, va a consistir de 3 tipos de viscosidades que se van a ir dándole al paciente, ¿no? Vamos a tener una viscosidad líquida, néctar y el pudín, ¿no? Para esto se van a preparar las distintas soluciones, ¿no? La líquida, un vaso de agua con 100 mililitros, néctar, ¿no? 100 mililitros de agua con 4.5 gramos de espesante, y el pudín, ¿no? 100 mililitros de agua con 9 gramos de espesante. Y estos se tienen que disolver hasta obtener, ¿no?, una consistencia homogénea. Entonces, antes de comenzar el test como tal, se tiene que evaluar en primer lugar el estado de vigilia del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, está lúcido, nubilado, somnoliento, en sopor o en coma. Después también se tiene que colocar al paciente en la posición correcta, ¿no? Siendo el paciente sentado, con la espalda recta, la cabeza derecha y usando un pulso oxímetro. Con el fin de poder medir aquellas desaturaciones que podrían indicar posibles aspiraciones, ¿no?, que pueden estar ausentes de síntomas, ¿no?, como por ejemplo la tos. De igual manera, se tiene que solicitar al paciente decir, ¿no?, su nombre para tener referencia de su voz. Es importante resaltar también de que, bueno, una disminución de la saturación de oxígeno mayor a un 5% va a ser un signo de alteración de la seguridad en la deglución. Entonces, durante el método, lo que tenemos que observar en el paciente van a ser 2 puntos importantes, ¿no? En primer lugar, alteraciones de la seguridad, que van a estar acompañados de tos, cambios en el tono de voz, disminución del nivel de saturación de oxígeno. Y también ver alteraciones de la eficacia, ¿no?, como es el sello labial, los residuos orales. Pero sigue, esto, como les dije, esto siempre es importante saber, ¿no?, las alteraciones de la seguridad y de la eficacia. Continúa, Paula. Siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que sería el propio test, ¿no? En el lado izquierdo vamos a ver lo que sería la deglución segura, o sea, lo que estaríamos buscando en un paciente, ¿no? Acá tenemos las diferentes viscosidades, empezando primero con el néctar, seguido después del líquido y por último el pudín. Entonces, el test va a comenzar dándole al paciente bolos o volúmenes progresivos, ¿no?, siendo de 5, 10, 20 mililitros, pasando por cada una de las viscosidades. Entonces, si el paciente como tal no tiene algún problema en la deglución, vamos a ver de que el paciente va a poder asimilar tanto estos 3 tipos de viscosidades, ¿no? Sin embargo, si vemos algún impedimento de la seguridad en cuanto al néctar, como es en el gráfico que se encuentra al centro, vamos a ver de que a cierto volumen, en este caso 10 mililitros, va a haber un impedimento de la seguridad. Y a partir de esto ya no se sigue con lo que sería la consistencia líquida, sino más bien ya se pasa a la consistencia de pudín. Y de igual manera se va dándole al paciente volúmenes progresivos de 5, 10 a 20 mililitros y terminando, ¿no?, la exploración. Por otro lado, si vemos algún impedimento de la seguridad de los líquidos, como es en el gráfico de la derecha, vamos a ver de que de igual manera, ¿no?, a cierto volumen, en este caso 10 mililitros, se va a producir un impedimento de la seguridad y por ende se va a pasar inmediatamente a lo que sería la consistencia de pudín, de igual manera con volúmenes progresivos y terminando el test como tal. Entonces, para concluir, en cuanto al test, se tiene que dar resultados tanto positivos como negativos, ¿no? Negativos si el paciente no ha presentado ninguna alteración y positivos si el paciente, bueno, ha presentado signos de alteración. En el caso de que este test sea positivo, es preciso también anotar si hay alteraciones de la eficacia o alteraciones de la seguridad. O bueno, si hay en ambas situaciones, ¿no? Y de igual manera indicarlos como resultado final. Siguiente, por favor. Bueno, ya nos han explicado sobre el cuestionario IS-10. Siguiente. Ya, este cuestionario es una autoevaluación analógica verbal unidimensional
y de puntuación directa para evaluar los síntomas específicos de la disfagia. Originalmente el cuestionario está hecho en inglés, pero dado su sencillez y rapidez, se lo tradujo al idioma español. El cuestionario está hecho de 10 preguntas, donde el paciente debe responder cada pregunta de manera subjetiva en una escala de 5 puntos, del 0 al 4. Donde el 0 indica una ausencia del problema y 4 indica un problema serio. Además, este cuestionario es de administración rápida y no contiene subescalas, ni escalas analíticas visuales, ni fórmulas para calcular su puntuación. Es decir, que solo se debe sumar el puntaje de cada pregunta. Siguiente. Ya, este es el cuestionario traducido al español y las puntuaciones más altas nos indican mayor percepción de disfagia. Siguiente. Bien, ahora vamos a las pruebas instrumentales. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos a la bioradiología de la devolución o videofluoroscopía. Esta técnica graba en video una serie de devoluciones de material de diferentes volúmenes y consistencias. Hidrosoluble de una manera lateral y también anteroposterior. Este se considera el patrón de oro en el estudio de la disfagia orofaringea. Además de que detecta lesiones estructurales, evalúa el riesgo de aspiración, lo que hace que se pueda tener una mejor decisión terapéutica. Esta consta de una fase oral donde se va a analizar la masticación, la formación del bolo, la contención oral y el inicio de la devolución. En cuanto a signos de falta de eficacia, aquí lo que hay sería una falta de sello labial o una apraxia deglutoria, que es una dificultad o un retraso para iniciar la fase oral, la disminución del control y la propulsión lingual del bolo. Signos en cuanto a la falta de seguridad, aquí es la insuficiencia del sello palatogloso, lengua paladar blando, disfunción muy grave que puede originar la caída del bolo al hipofaringe antes del disparo de patrón motor deglutorio orofaringeo, mientras que las vías respiratorias están todavía abiertas. Y esto puede provocar una aspiración predeglutoria. En cuanto a la fase faríngea, aquí lo que se valora es la progresión del bolo hacia el esfínter esofágico superior, la regurgitación nasofaringea, el paso a vía respiratoria y la existencia de algún residuo faríngeo tras la devolución. Los signos de falta de eficacia de esta fase son el residuo hipofaríngeo, la regurgitación nasofaringea, las alteraciones de la apertura del esfínter esofágico superior. Un residuo hipofaríngeo simétrico en ambos senos piriformes se puede dar por una contracción faríngea débil, que esto puede ser frecuente en enfermedades neurodegenerativas y lo predispone a aspiraciones postdeglutorias. En pacientes que tienen ACV se puede presentar un residuo unilateral como una consecuencia de parálisis faríngea unilateral. En cuanto a signos que nos pueden indicar falta de seguridad, en esta fase son la lentitud o la incoordinación del patrón motor deglutorio orofaringeo, penetraciones y aspiraciones. La lentitud en el cierre del vestíbulo laringio y también en la apertura del esfínter esofágico superior son parámetros que van a estar más relacionados con las aspiraciones. Finalmente se da la apertura del esfínter esofágico superior y va a permitir el paso fácil del bolo hacia el esófago. Este tipo de prueba instrumental permite valorar el efecto de modificaciones en el contenido, en la consistencia de la ingesta, también maniobras de compensación, técnicas que facilitan la corrección de la disfunción conservada y también la decisión previa a retirar una sonda de gastrostomía o una sonda nasogástrica. Este es un método completo y directo para el diagnóstico funcional de la deglución, pero tiene algunas limitaciones como el mayor costo en cuanto a una fibroendoscopía de la deglución, la radiación, que no es portátil y que a veces los pacientes no colaboran, aparte de que esta no valora las secreciones. De igual manera, el siguiente método, que es la videoendoscopía de la devolución, ambos tienen información de exploración clínica, ninguno superior a otro en cuanto a resultados en el paciente ni el nivel de sensibilidad para detectar aspiración. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está la videoendoscopía de la devolución. Esta va a valorar de forma directa mediante un nasofibroscopio flexible la capacidad de devolución del paciente. Esta va a constar de 3 partes: la anatómica funcional, el test sensitivo y la valoración de devolución. La anatómica funcional va a ver lo que es la movilidad lingual simétrica,
competencia velopalatino, el cierre velofaringeo, la configuración de la faringe, epiglotis, laringe, cuerdas vocales. Y también es fundamental aquí la valoración de acumulación de secreciones que se va a correlacionar con un riesgo de aspiración. En cuanto al test sensitivo, lo que se hace es que mediante el nasofibroscopio se va a introducir pulsos de aire a una velocidad y presión determinados, lo que produce una aducción de los repliegues vocales. Y esto es importante para un valor pronóstico. Y en cuanto a la valoración de la devolución, se va a realizar en volúmenes crecientes, como se ha visto, 3 cc, 5 cc, 10, 15 y 20 cc, y también en texturas de pudín, néctar, líquida y sólida. También se va a valorar el paso del alimento a la hipofaringe, la penetración y la aspiración. Esta técnica, en cuanto a la anterior, tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Es un procedimiento seguro que tiene muy pocas complicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. También se tiene el estudio varitado, que esto es la investigación de lesiones orgánicas que pueden ser difíciles de valorar mediante una endoscopía cuando se tiene un divertículo de Zenker o membranas en el esófago superior, etc. Luego tenemos la exploración endoscópica, que, bueno, una visualización endoscópica de orofaringe, laringe y esófago superior es el mejor método para poder descubrir lesiones orgánicas que pueden cursar con disfagia orofaringe. Y también tenemos la manometría faringoesofágica, que esta nos sirve para cuantificar la fuerza de contracción faríngea, también evaluar la relajación del esfínter esofágico superior y estudiar la coordinación de estos dos movimientos. Hay otras técnicas de neuroradiología como TAC, una RNM craneal y también otras pruebas de laboratorio, biopsias musculares y electromiografía. Siguiente diapositiva. Ya, ahora hablando un poco de las complicaciones, siguiente por favor. Ya, bueno, esta va a variar desde una moderada hasta la pérdida total de la deglución, aparte del impacto sobre la calidad de vida del paciente. Vamos a dividirla en dos, importantes, basándonos en sus objetivos que ya mencionaron. El primero es la pérdida de la eficiencia de la deglución. Bueno, esta es la pérdida de la capacidad para ingerir la cantidad suficiente de alimentos para una nutrición e hidratación adecuada, ¿no? Entonces, ¿a qué va a llevarle esto? Si es que no puede adquirir la mayor parte de nutrientes, vamos a hablar de una desnutrición. Bueno, esta va a ser una desnutrición de tipo proteica y es primaria, por lo mismo que no puede ingerirlos. Bueno, esto va a llevar a una pérdida de peso junto con una disminución de la masa magra y grasa, acelerando la sarcopenia no solamente de los músculos esqueléticos, que es lo que se ve a simple vista, sino también de los músculos deglutorios, lo cual va a interferir, va a acrecentar el problema de la disfagia. Después vamos a ver la deshidratación que también tiene. En esto va a haber confusión mental, sequedad de piel y mucosas y la disminución de la salivación. En el caso de la disfagia, lo que más va a afectar acá es la disminución de la salivación. Bueno, al igual va a acrecentar el problema. ¿Por qué? Porque bueno, la saliva es importante en el momento de la deglución. A su vez, la deshidratación va a tener sus propias complicaciones, ya que si esta es prolongada nos puede llevar a una infección urinaria, cálculos renales e incluso insuficiencia renal. Y bueno, también puede haber un shock hipovolémico por el volumen bajo de sangre que puede provocar disminución en la presión arterial y disminución en la cantidad de oxígeno. Y del otro lado tenemos la pérdida de la seguridad de la devolución. Acá lo peligroso es que el alimento pase a la vía respiratoria. Bueno, acá se producirá un atragantamiento, ¿no? Con el mismo obstrucción de la vía aérea, la penetración o aspiración traqueobronquial. En el caso de la penetración es la entrada de material deglutido en la zona laringea, pero sin atravesar las cuerdas vocales. Y finalmente la aspiración silente es la aspiración que ocurre antes, durante y después de la deglución. Y en estos momentos es donde, en el caso de esta complicación, el alimento va a pasar a las vías respiratorias. ¿Y qué pasa si pasa a las vías respiratorias? Bueno, en este caso, según el artículo que leí, esto ocasiona el 50% de mortalidad en los pacientes que ocurre esto. ¿Por qué? Porque puede haber una broncoaspiración y al haber una broncoaspiración se puede dar una neumonía. Siguiente.
Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Siguiente, por favor. Listo. Uno de los tratamientos es las medidas higiénicas, dietéticas y nutricionales. Vamos a tener aquí 3 subtipos o 3 tratamientos que son los cuidados generales, en donde vamos a estar más concentrados en lo que es la posición fisiológica de nuestro paciente, que debe estar a 90 grados, y luego de haber ingestado, luego de haber deglutido, el paciente se tiene que quedar en una sedestación de 30 minutos. Luego también tener una adecuada higiene oral, un cuidado de dientes y prótesis. Luego tenemos cambios de volumen y viscosidad del bolo, en donde lo que nos vamos a centrar aquí es en reducir el volumen del bolo y los incrementos de esa viscosidad, para que así no pueda haber una mejoría en lo que son las penetraciones y en las aspiraciones. Esto se encuentra enfocado más en lo que son los pacientes ancianos. Y por último tenemos optimizar la hidratación y nutrición. Van a existir 4 niveles de textura, tanto sólidos como líquidos. En los sólidos, como podemos observar en el cuadro, tenemos, primero empezamos con un puré, que debe ser homogéneo, sin grumos, y para que de esta manera nuestro paciente no deba masticar y pueda ser sorbido por una pajita o por una cuchara y así no pueda tener mucho dolor. Luego una masticación mucho más fácil, una masticación fácil y luego ya una masticación normal. Igualmente tenemos para lo que es la hidratación, nuestro paciente debe tener una líquida clara, o sea, agua, infusiones, café, con una capa en el recipiente que no lo contenga. Luego, si el paciente se siente bien, pasamos a lo que es una textura néctar, que vendría a ser un jugo de naranja, de sandía, de melón, lo que sea. Luego tenemos la tercera, que vendría a ser una textura tipo miel, en donde vamos a ver que el líquido o esta textura líquida va a caer despacio o gota a gota. Y aquí vamos a ver como fruta triturada, una crema de verduras, etcétera. Y luego tenemos el pudín, que no va a caer al verterlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la gelatina o cualquier otro líquido que sea espeso. Siguiente, por favor. Luego tenemos un tratamiento de rehabilitador. Aquí nos debemos enfocar mucho si el paciente presenta alteraciones cognitivas o no cognitivas. Está la estrategia postural. Como observamos en la imagen, vamos a tener pacientes con nivel cognitivo deteriorado y, perdón, la flexión, una de esas maniobras va a ser una flexión anterior del cuello, como observamos, la flexión hacia adelante, también conocida como maniobra cabeza abajo. Luego, esto nos va a ayudar mucho a que protejamos nuestra vía respiratoria. Luego tenemos otra donde va a ser una hiperextensión, donde nos va a facilitar el drenaje gravitatorio. Luego tenemos maniobras deglutorias específicas, en donde vamos a tener la maniobra supraglótica o supersupraglótica, donde está como objetivo lo que es el cierre de nuestras cuerdas vocales, luego, durante y antes de la deglución, para así proteger nuestra vía aérea. Luego tenemos la maniobra de Masako, que es realizada para compensar la reducción del contacto de la base de la lengua con la pared posterior de la faringe. También tenemos deglución con esfuerzo. Pasa a la siguiente. A ver, habla un poco de eso. Ya. Ahora, la gastrostomía de alimentación, nos vamos a enfocar tanto en una gastrostomía endoscópica percutánea y también en lo que puede ser una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica va a estar más enfocada a unos pacientes que puedan tener una recuperación, luego y puedan evolucionar favorablemente. En cambio, la gastrostomía endoscópica percutánea, que es la imagen que vemos en el lado izquierdo, consiste en lo que es una colocación mediante endoscopía de una sonda o un tubo en el estómago a través de la pared abdominal. Y va a ser fundamentalmente para que el paciente no tenga problemas al deglutir y no sienta como esta dificultad para tragar los alimentos.
Siguiente. Y por último, tenemos un tratamiento quirúrgico. Sí, que no pasa eso. ¿Hay algo más? No, doctor, eso sería todo. Ya, muy bien. A ver, tienen 2 merengues, pero vamos a ponerles 3 porque es la primera presentación. No hay que repetir lo que ya hemos dicho en clase, ¿no? Que la idea es que se queden o lo repiten con una diapositiva. Y lo que tenían que hacer un poco más de énfasis eran los cuestionarios, que es algo clínico que ustedes van a poder practicar, van a incluir en la historia clínica. ¿Ya? Tienen 3, chicos. Por lo demás está bien, sobre todo la última parte, el tratamiento está bien. Para los resúmenes que tienen que hacer, revísense los cuestionarios, ¿ya? Sobre todo eso. Y ha estado bien, ¿no? La idea es que sepan cómo es el test de volumen y viscosidad, los cuestionarios al menos lo revisen, y que siempre hay que llamar a rehabilitación para ver si hay la posibilidad de que se recupere esa dilución. Y si no podemos, pasamos a sondas y a gastrostomía, como dijo Camila, me parece, ¿no? Primera opción, si es algo recuperable, sonda. Y si no, pasamos a una gastrostomía. ¿Ya? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, para los que les toque exponer la segunda, por favor, los temas puntuales que hemos hablado, nunca vuelvan a repetir. ¿Ya? Ya está. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, sencillo. Ya nos vemos.